Entonces, el segundo procedimiento sería el lugar donde yo voy a ejecutar la tarea. Por ejemplo, acá lo voy a describir aquí en esa casilla. Lo otro sería que voy a colocar la fecha en la cual se está ejecutando el ATS, el nombre del supervisor, que es el encargado del proyecto, el responsable de la tarea, que en este caso sería el líder. Se supone que en un equipo de trabajo siempre tiene que haber un líder que sería el responsable del equipo. Entonces usted va a colocar el nombre de esa persona aquí. Me dice que si existe un procedimiento acá, entonces lo vamos a colocar aquí, en esta parte. Vamos, por favor, confírmeme lo demás, que veo dos personas, o sea, hay tres personas que me están indicando que se escucha un poquito bajo el audio. Por favor, vamos a confirmar lo demás, a ver si esa parte es Se cierta. escucha No me bien. escucho Tiene bien. Yo en lo la escucho esquinita Yo arriba. perfectamente. lo Yo lo escucho bien. escucho bien, yo lo escucho Lo bien. estoy escuchando fuerte y claro, profe. Pues entonces, los compañeros, Anabel, José López y esas personas, confirmen o revisen su dispositivo y a veces cuando usted tiene mala conexión del internet, el audio realmente se escucha distorsionado o a veces se escucha un poquito bajo. Ese es el problema de la plataforma del Zoom. Entonces, continúo por aquí. Entonces aquí me dice, existen procedimientos, o sea, existe un procedimiento que yo lo voy a hacer en base a una evaluación de riesgo a nivel de campo. Se supone que yo tengo que colocar que sí en este momento. Me dice el equipo, ¿cuál es el equipo que va a ejecutar la tarea? Siempre las empresas distribuyen los equipos de trabajo, por ejemplo, como equipo A, equipo B, equipo C, etcétera. Entonces lo van a colocar aquí. Y el turno, si es turno de día o turno de noche. Eh, una pregunta. Al grupo de los lunes y los miércoles, martes y jueves, y miércoles y viernes, ¿cómo a esta altura de juego ustedes están preguntando que si hoy es la última clase? Pero ¿cuántas veces realmente se le ha pasado la misma información por el grupo, por los diferentes grupos? Porque se le ha pasado la información no se sabe cuántas veces y se le ha dicho que para ustedes los tres grupos hoy es la última clase y por eso que le estoy dando el procedimiento del ATS y la matriz de riesgo y para eso que usted va a hacer una evaluación de riesgo a nivel de campo mediante este ATS. Ya no quedan más módulos. Profe, disculpe la intervención. Ahorita usted decía que donde dice tarea se pone la actividad que se va a hacer es. Exactamente. Por ejemplo, ustedes van a hacer lo que es un armado y desarme de andamio. Entonces usted le va a colocar ahí, va a describir esa tarea. Si usted va a hacer, por ejemplo, lo que es soldadura, va a colocar la tarea de soldadura. Si va a hacer removimiento de tierra, lo va a describir ahí donde dice tarea. Ok, gracias. Bien, entonces, donde dice aquí, descripción del paso, acá, en esta partecita, vamos a colocar el primer paso. Giselle me hizo una pregunta por el chat. Esa parte yo se la respondo más tarde. Primer paso. Por favor, me van a dar una, me van a excusar. María Vargas, ¿usted tiene algo que decir? María Vargas, porque vos te estás escribiendo algo por el chat. ¿Usted tiene? No, profe, no, profe, yo no tengo nada que decir. Sí, No, porque veo que no sé si es una pregunta o un aporte que usted está haciendo por el chat, porque está poniendo jajaja, y que ya no quedan más módulos. Ya, por eso le pregunto que si realmente tiene algo que no.
que sería la evaluación del área. Yo tengo que tratar de poder identificar todos los peligros que yo pueda ver aquí en esta zona, evaluar cuáles son los riesgos, cuáles son esas consecuencias que mi personal puede obtener por estar expuesto a cada peligro que nosotros estamos viendo aquí en la imagen. Y luego vamos a colocar el nivel de riesgo, o sea, si el nivel de riesgo es bajo, si es medio o es alto. Ese sería el tercer paso en base a esta descripción que yo voy a hacer. Y luego voy a aplicar aquí lo que es la medida de controles, que sería aquí que la voy a aplicar. Medidas de controles la voy a aplicar aquí, pero hay un paso aquí que es muy importante. ¿Cuál sería? No es específicamente que nosotros vamos a coger esta casilla que se encuentra aquí para nosotros hacer ese procedimiento. No, no es así. En el primer paso, que es el paso número 1, que es la evaluación del área, cuando yo aplique y describa aquí lo que es el paso, cuando yo vaya a aplicar todos los peligros, que lo primero que tengo que implementar son todos los peligros en el sitio de trabajo, no importa que yo llene esta fila completa acá. No importa que yo llene el ATS completo, solamente identificando los peligros. Usted puede buscar 2 hojas más de un AST. Usted puede buscar hasta 5 hojas para usted poder hacer lo que es una evaluación de riesgo a nivel de campo completa. Si en el primer paso usted llena solamente de peligro esta parte aquí hasta abajo, no importa. Cuando usted vaya a aplicar los riesgos, usted lo que hace es que busca otro AST y continúa entonces describiendo los riesgos. Entonces, pero los primeros que usted tiene que colocar es aquí son todos los peligros que usted pueda identificar en la zona donde usted va a efectuar el dicho trabajo. Vamos a aplicar aquí lo que es el nivel de riesgo. Si el nivel de riesgo, como le dije, es bajo, medio o alto. ¿Cómo realmente yo puedo aplicar el nivel de riesgo bajo, medio o alto? Dígame, Yukei. ¿Por qué no está llevando a la niña para el cine? Porque tiene pinta la habitación. Dígame. Ok. Disculpa, que no se quiere. Ah, Profe, usted podría poner ejemplo, no mandar, Jeff, por favor, el micrófono y disculpe. que si puedo aumentar un poquito más el micrófono. No, José, que tiene el joven, tiene el micrófono encendido. Ah, ok, Es- ok. Déjame, es- déjame, déjame chequear. Sí, porque estoy dando cuenta. Sí, hay 2 personas. Sandra Peguero, el micrófono, por favor. Ok, ya. Desea que si no es posible para uno ir guiándose, porque yo he hecho otro, pero son diferentes. Y ese me resulta como medio complicadito. Ah, ok. Sí, yo Si sabía. usted lo puede ir poniendo ejemplo, viéndole, llenándolo, y uno lo coge más o menos de ejemplo, aunque le mande imagen diferente, Sí, diferentes riesgos. sí, mira que lo que pasa. Lo que pasa es que existen ATS o AST diferentes. Sí, usted me había comunicado en otra ocasión en que yo hice la pregunta. Pero Exacto, digo, lo puede llenar, uno coge de ejemplo, porque yo lo he hecho, pero lo he hecho ya diferente, con exacto. otro formato. Exacto, pero en este caso, si alguien, por ejemplo, ha llenado un AST, vamos a suponer que no es este tipo de formato y está impuesto, por ejemplo, a hacerlo en otro formato, lo puede hacer sin ningún problema. Yo no tengo problema con eso porque al final es el mismo objetivo. Usted identificar los peligros, evaluar los riesgos y aplicar medidas de control. Y al final ese procedimiento ayuda a nosotros reducir los accidentes en el entorno laboral. Ah, que pues yo lo voy a hacer entonces con el que yo tengo, con Exacto. la ley de William Fry. Sí, no hay problema. Ok, gracias. Ok, dígame, Claudio. Profesor, buenas noches. El ATS, ¿verdad? ¿Se hará individual o será en grupo? Aunque mejor para mí sería mejor individual, así cada quien toma más experiencia en lo que hace. El ATS, yo creo, el lunes, cuando yo le di parte del proceso, yo le dije que sí iba a ser grupal de 5. Yo le especifiqué, pero ya no va a ser así, lo van a hacer individual. Cada quien va a hacer su evaluación aparte. Y eso hay que entregarlo cuando mañana. No,
Ya en este caso, ya eso va a depender de ustedes, cuándo lo vayan a entregar, dependiendo cuándo lo vayan entregando. En este caso, yo lo voy evaluando dependiendo realmente cómo usted lo hizo. Ya entonces, si usted lo hizo bien, o no es que tiene que hacerlo como una excelente, tampoco, porque eso no es lo que yo espero al final, sino que por lo menos haga, por ejemplo, lo que es una evaluación que por lo menos se adapte a la imagen que usted está enfocada en entonces. Yo no estoy esperando que usted lo haga como un especialista, yo no estoy esperando que usted lo haga a un 100% ni a un 90%, sino que por lo menos usted logre identificar los peligros y los riesgos de la forma de que usted entienda. Entonces, yo cuando haga la evaluación y determine entonces de por sí, ya entonces ahí se le va enviando el diploma a cada quien. Dígame, Giselle. Otra preguntita, ¿usted no va a mandar el riesgo, la evaluación que vamos a hacer? Sí, claro, yo se lo voy a enviar por el grupo. Ah, ok, yo lo voy a mandar de igual manera, un formato que yo tenía, lo había hecho anteriormente, con riesgo físico, psicológico, etcétera, con todos los riesgos definidos. Ajá, Yo lo he hecho atrás porque yo hice un curso de yo finalicé un tiempo atrás fue, y se lo voy a enviar para que usted vea cómo yo hice ese. está bien, no hay problema. Ok, gracias. Dígame, Giselle Vázquez. Profe, que usted preguntó ahorita que cómo identificar el nivel, pero yo digo y supongo que depende del peligro, que por ejemplo, si es una caída de una altura, si es un golpe y así sucesivamente, puede ser que sea alto, medio y Sí, bajo. sí, pero en este caso no es depende del peligro, sino del riesgo. Porque lo que usted mencionó fue un riesgo, no es un peligro. Una caída es un riesgo, no es un peligro. Entonces, si usted vamos a suponer que tiene una caída donde usted puede tener quizá probabilidad de tener un daño leve, eso sería un nivel de riesgo leve, perdón, bajo. Ahora, si usted, por ejemplo, puede tener una caída donde quizá existen probabilidades de haber fallecimiento de un trabajador, ya eso es un nivel de riesgo alto y así sucesivamente. Porque todo va a depender de las consecuencias que las personas puedan obtener y así entonces que se mide el nivel de riesgo. Rosy, Marlene, dígame. Buenas noches. Buenas, Eh, es, es para preguntar si vamos a llenar ese ATS respecto a todas las imágenes que están al lado. a todas las imágenes que están ahí Al lado. al lado, esta. Eh, Ajá, sí, claro, ajá. porque realmente O sea, uno va a describir los riesgos de todas esas imágenes o uno solamente va a escoger uno en específico. Una imagen y va a decir el riesgo de esa sola imagen. cuando yo complete, vamos a suponer el proceso de cómo llenar el ATS, luego de ahí entonces yo le voy a indicar el proceso en sí de cómo es que ustedes van a hacer la evaluación, si es en base a una sola imagen, o a dos, o a tres imágenes. Ok, excelente. Muchas gracias. Bien, Henderson, dígame. Primero me gustaría saludarlo, profe. ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, eso es lo importante. Profesor, hace un momento fue que yo pude entrar para preguntarle si hay algo que yo deba de saber, aparte de que hay que llenar el análisis seguro de trabajo, una pequeña retroalimentación. No, si usted supiera que ahora casi que nosotros estamos iniciando, pero en caso de que usted quizás no haya escuchado, parte de lo que nosotros hablamos al principio, correspondiente a lo que es a la ST, de cómo realmente se inicia con el proceso de hacer la evaluación, entonces yo vuelvo hacia atrás de nuevo y hago un refrescamiento sobre eso. Ah, ok, profesor. Me gustaría comentar algo para los colegas acá presentes. Dígame, sí. Sí, y esto es un problema porque yo trabajo actualmente en una obra de mucha capacidad de requerimientos de prevención y se usan lo que son los AST, pero mucho se usa diariamente. Y esto, lo que le quiero decir es que tenemos que tener siempre pendiente lo que significa un riesgo y lo que significa un peligro. Que muchos prevencionistas son prevencionistas,
pero a la hora de llenar en papel no saben identificar lo que es un riesgo y lo que es un peligro, para que lo tengan presente. Así mismo es, compañero. Todavía en la actualidad hay personas que son técnicos de prevención, o sea, que no son graduados, son personas que tienen de que supuestamente tiempo en una empresa trabajando y confunden el riesgo con un peligro. Cuando usted le dice que es un riesgo, le hacen una definición como si estuvieran pasando a un peligro y así viceversa. Rosy, Marlene, dígame. O me dejó la mano levantada. Ay, sí, se me quedó levantada, perdón. Está bien, entonces, bueno, Maestro, permiso. Yo no escuché si usted ya formó los grupos y si lo formó, yo quiero que me informe, por favor. todavía no hemos formado grupo, compañera. Yo especifiqué, quizá esa partecita ahí no la pudo escuchar, o quizá un ejemplo ingresó luego. Yo dije que la evaluación la van a hacer individual. Cada quien va a hacer su evaluación y la va a enviar privada. Ah, ok, maestro. Y especifiqué y dije de que no hay una fecha límite para usted entregar. Cuando usted entregue, ya eso va a depender de usted. Cuando usted entregue la evaluación, yo reviso, dependiendo cómo realmente usted hizo la evaluación. Pero luego de ahí, entonces, si yo doy el visto bueno de que sí, de que está bien estructurado, entonces ya ahí comenzamos a enviarle lo que es el diploma privado, el PDF a cada quien, más las certificaciones que va a recibir. Otra cosa, compañero. Yo he tenido un día un poquito ajetreado, perdón. Quizás aquí hay personas que hicieron el curso de liderazgo y trabajan en equipo, que yo sé que sí, que fue un estimante. La certificación no se ha enviado, la certificación no se ha enviado porque yo no sé si yo le especifiqué a ustedes y le dije que yo tenía a la niña mía interna y todavía la tengo interna, que todavía no le han dado de alta. Y me ha pasado el día entero hoy, el día de ayer también ajetreado con ese asunto. Entonces, quien emite las certificaciones y da el visto bueno para emitir las certificaciones soy yo. Entonces, por eso es que las certificaciones de liderazgo y trabajo en equipo, el tema de oratoria no se le han enviado, pero mañana se le van a enviar con Dios mediante, porque mañana voy a sacar un espacio para eso, para hablar con las secres de que ya tienen el visto bueno y inicien el proceso de esa capacitación y ver realmente y enviarle toda la información correspondiente de quiénes hicieron los pagos, quiénes sí y quiénes no. Dígame, Sandra, otra vez, ¿te va a dar un aporte? Sí, profesor, quiero dar un aporte. Dígame. Concerniente al ACT. ¿Por qué día es que se le va a mandar cuando usted manda la práctica? Porque yo no tengo mucho conocimiento de mandárselo de que por PDF y esa cosa. Si es privado, yo se lo puedo enviar la práctica. Bueno, en este caso, Ajá. yo ahí indiqué un puntico de que la vamos a enviar privada, la evaluación. Entonces, usted la va a llenar. Usted la puede llenar, vamos a suponer, digital, eso sí tiene que hacerla. No me haga nada de que me la voy a imprimir, la voy a llenar en lápiz o lapicero y le voy a tirar una foto y me la van a enviar. Yo quiero eso privado. O sea, ¿qué usted hace en este caso, Sandra? Usted va a un centro de internet, la imprime. Cuando usted la imprime, entonces usted imprime la imagen y imprime también lo que es el AST. ¿Qué hace usted ahí? Entonces que la llena a lápiz o a lapicero y ya luego usted vuelve nuevamente al centro de internet para que se la digiten. Y luego usted le dice, mira, yo la quiero en formato PDF. Ellos se la van a pasar a usted en PDF y usted me la envía a mí en privado y listo. Ok, perfecto. Gracias, profesor. Ok. Entonces, aquí nosotros estamos en el primer paso y le dije, paso número 1, evaluación del área. Pero antes de, aquí vamos a colocar la tarea que yo voy a implementar. Por ejemplo, yo dije que si yo voy a hacer, por ejemplo, un trabajo de soldadura aquí en esta zona, tengo que colocar que la tarea es de soldadura. Si voy a implementar lo que es, por ejemplo, un armado de andamio, voy a colocar armado y desmantelación de andamio. Voy a aplicar, por ejemplo, otro tipo de trabajo, electricidad. Voy a colocar aquí la tarea que es la parte eléctrica. Voy a colocar el lugar, la fecha que es aquí que se coloca, el responsable de la tarea, que es en este caso el líder del grupo, del equipo,
el supervisor de nosotros, el nombre lo voy a colocar aquí. Aquí me especifica y me dice que si existen procedimientos, se supone que voy a aplicar que sí, no puedo colocar que no, porque al final sí existen procedimientos, porque existen peligros ahí. El equipo, ya en este caso ahí, ya eso va a determinar, en este caso ese proceso, en la empresa que usted se encuentre. Como le dije, los equipos se forman, quizá un ejemplo, equipo A, equipo B, equipo C, y lo voy a colocar aquí. Y el turno, si es turno de día o turno de noche. Un punto muy... Profe, un permisito, profe. Mira, hay alguien compartiendo pantalla aparte de usted. Me aparece otra persona ahí. Déjame revisar. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Mire, compañera, a veces también debe de darle para el lado, si usted está conectado en el dispositivo del teléfono, para que pueda ver la pantalla que yo estoy compartiendo. En este caso, como le dije, primer paso, que sería este, aquí, número 1, primer paso, evaluación del área. Voy a colocar aquí, voy a describir evaluación del área de trabajo. Voy a aplicar primero todos los peligros que yo pueda ver aquí en esta zona solamente donde yo voy a efectuar el dicho trabajo. Cuando yo describo y puedo identificar todos los peligros de esa zona, luego entonces voy a evaluar los riesgos. ¿Cuáles son esas consecuencias que mi personal puede obtener? ¿Cuáles son esos daños que esos peligros le pueden generar a esas personas? Dije primero, tengo que tratar de identificar todos los peligros primero. Como le dije, puedo llenar esa fila completa y la puedo llenar sin ningún problema hasta abajo. Si se llena, busco otro AST o puedo buscar 2 o 3 o 4 o 5. Todo depende del tipo de evaluación de riesgo que yo vaya a hacer. Pero la idea es yo tratar de identificar todos los peligros que tenga aquí en esta zona. Y luego entonces que yo describo todos los peligros, entonces voy a evaluar los riesgos. ¿Cuáles son los daños que esos peligros me pueden generar? Aquí yo especifiqué y dije cuál es el nivel de riesgo que yo voy a implementar aquí. Por ejemplo, el nivel de riesgo si es bajo, si es medio o es alto. Y las medidas de controles yo las voy a implementar según la jerarquía de controles que yo sé y entiendo de que todos participaron. Todos participaron de ese módulo que está en lo que es la identificación de peligros y riesgos, ese módulo. Me dice Rosy Malene, profesor, se quitó la imagen de la pantalla. Claro que no se ha quitado porque yo la tengo acá. Profe, había alguien que estaba compartiendo la pantalla, Compartiendo la un pantalla. tal no sé qué. Había alguien que estaba compartiendo la pantalla, ok. En este caso, cuando hay una persona que se pone a compartir la pantalla, le aparece la pantalla de esa persona, pero si usted le da para el lado, luego de ahí, usted puede ver la pantalla que yo estoy también compartiendo. Entonces, ese es el primer paso que yo voy a colocar aquí. Y aquí yo pregunto, levantando la mano, compañero, levantando la mano, vamos a ver. Primero, vamos a iniciar identificando los peligros que nosotros podemos tener aquí. ¿Cuáles peligros yo puedo implementar aquí en el primer paso, que es la evaluación del área? Yo voy a ejecutar un trabajo de armado y desarme de andamio en esta zona, aquí, pero se supone que tengo que tratar primero de identificar los peligros. Yo Ortega, dígame un peligro de lo que yo puedo identificar aquí en esta imagen. Yo Ortega. El inmobiliario que está en el frente y está sin EPP. En sí fue muy detallada porque también el riesgo y el peligro. Pero ¿Cuál es este? ese mismo, exacto. Okay, entonces, Aparte del andamio y todo lo demás que hay muchos. ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? El peligro es, ¿cómo se llama ese profe que me olvidó? Montacarga. El peligro es el montacarga. Bien, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que el señor no está en zona, en esa línea, ¿cómo que se llama? A mí se me olvida. Okay.
le Vamos, está dando la espalda, no está pendiente a ello y no tiene el PP tampoco. pero el riesgo, ¿cuál sería? ¿Cuál es el daño que puede generarse ahí en ese momento? Posible accidente. Sí, pero ese accidente, ¿qué tipo de daño puede pasar? Porque debemos de describirlo. Cuando usted va a describir, por ejemplo, el Un riesgo, choque, chocarlo. Ay, sí, Peña, levanten la mano, gracias. ¿cuál es el riesgo que yo puedo generar? Vamos a dejar a Yukeli porque Yukeli está Le dando... puede causar, puede causarse lesiones. Ok, vamos a ver. El peligro Profesor, de montacarga, usted me acabó de especificar ahí, ok, ¿cuál es el riesgo que yo puedo tener ahí? Vamos a suponer, yo estando expuesto ahí, Chocarse, pobre infeliz. puede generar que hay un choque, un aplatamiento. Sí. Lo puede gastar, también, por ejemplo, puede caer de ahí. Ok, vamos a... Perdón, Voy a ser profe, grosera. Señor, profe, levanten la mano para que le den la palabra. discúlpeme por interrumpirlo, pero para decir la palabra, lesiones graves, porque si el motocarga le da a la persona que está bajada, lo puede herir gravemente. En este caso, se puede generar aquí lo que es un aplatamiento o un choque donde puede haber quizá una lesión permanente hacia esta persona o puede haber múltiples daños directamente a esta persona. Ahora bien, ese es el riesgo que yo puedo tener mediante al peligro que acabó de identificar Duque. Entonces, el nivel de riesgo que esa persona puede obtener ahí, según lo que nosotros vemos acá, en base a la consecuencia que puede obtener levantando la mano, sería bajo, medio o alto. A ver, Moreno, dígame. El nivel de... Eso sería nivel 3, profe, porque ahí no hay nada de seguridad. Ahí todo lo que aparece en la imagen, todo es peligro. No, pero ok, no, Alto, eso es alto, profe, alto, alto, alto. Lo vamos, más alto que puede existir. ok, pero escuche. Vamos por parte, vamos por parte. No puede, en este caso, responderme en base a la imagen completa, porque el procedimiento no se hace de esa manera. Si usted me va a aplicar aquí el nivel de riesgo medio, bajo o alto, simplemente tiene que colocar ese procedimiento en base al riesgo que yo estoy aplicando aquí. Entonces, si el peligro es el montacarga y el riesgo es que puede haber lo que es un choque, donde se puede generar lesiones o varias lesiones hacia esa persona o varios daños múltiples directamente a esa persona, donde quizás pueda haber lo que es, en este caso, una lesión permanente o puede haber también hasta fallecimiento del trabajador. Ahora bien, el nivel de riesgo que yo le estoy mencionando a usted es bajo, medio o alto. No se enfoquen en las imágenes completas, simplemente en lo que estamos describiendo en ese momento. Sería medio, profe, porque se puede controlar. Sí, pero todavía no lo hemos controlado, compañero. ese es alto, profesor. Alto Ok, sería ok, alto, Señores, muy profe. alto. todos son grandes aquí, levanten la mano para que le den la Ok, palabra, profe, señores. ya yo entendí. Solamente discúlpame porque yo me estoy yendo un poquito más adelante, A ¿sabes? ver, Moreno. Pero sería alto ahí. A ver, Moreno. A ver, Moreno. Escuche. Sería alto, profe. A ver, Moreno. Escuche. Deme un segundito. Yo entiendo que hay muchas personas que tienen la mano levantada. A todos yo les voy a dar la oportunidad porque todos van a participar. Ahora bien, cuando yo le doy la palabra a una persona, vamos a dejar que la persona complete su idea, ya sea identificando el peligro, evaluando el riesgo, dando el nivel de riesgo y la medida de control, para que esa persona pueda fluir. Si ustedes realmente comienzan entonces a interrumpir al compañero, entonces el compañero quizá no va a tener la idea concreta. Por favor, yo le voy a dar la palabra a los demás compañeros. Si se mantienen ahí con la mano levantada, todos van a participar. Entonces, Abel Moreno, un punto muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Mire, para que usted vea. Todavía usted tiene aquí lo que es el nivel de riesgo. Está bien que usted me dice que se puede controlar. Todos los riesgos que se pueden generar en un entorno se pueden controlar. Todos, sin excepción ninguno. Todos. Pero aquí se especifica claro, vea, compañeros, y a todos en general. El nivel de riesgo se aplica aquí antes de yo aplicar los controles.
Entonces yo entiendo de que ese control, ese riesgo se puede controlar. Claro que sí. Pero me está indicando aquí, antes de yo aplicar esa medida de control, si el nivel de riesgo que yo tengo es alto, medio o bajo. Ya entonces, si yo coloco de que el nivel de riesgo es alto, con esas medidas de controles que yo voy a implementar, yo tengo que tratar de que ese nivel de riesgo se mantenga en un nivel medio o en un nivel bajo. Pero antes de yo aplicar esas medidas de control, yo tengo que saber qué nivel de riesgo yo tengo. Entonces, como vuelvo y le digo nuevamente, todos los riesgos se controlan. Entonces, el nivel de riesgo que nosotros tenemos aquí, en base a lo que está sucediendo acá, por ejemplo, en ese momento, puede ser, pero que hay un punto. Según lo que nosotros vemos en la imagen, ese montacarga, por ejemplo, no va a una velocidad realmente que no es una velocidad tan imprudente. Lo que se puede ver en la imagen es lo primero. Lo segundo es que la persona que está en el montacarga tiene visualización que hay una persona en el frente. Eso es lo segundo. Lo otro sería que la persona que va, en este caso, operando el montacarga, lo vamos a poner ahí entre paréntesis, entre un sí o un no. Puede ser, quizás sí, vamos a suponer, porque vamos a determinarlo de esa manera, de que la persona sea una persona competente, que sepa operar el equipo. Ahora, el que está en el riesgo mayoritario es esta persona porque está de espalda y no está realmente visualizando de que hay un equipo detrás de él. Pero como le dije, tengo aquí un punto a favor, que sería el equipo no va a una velocidad realmente tan imprudente. Segundo, el operador tiene visualización de que hay una persona acá. Entonces, yo no puedo venir y aplicar de que el nivel de riesgo es alto. Ahora, ¿cómo realmente el nivel de riesgo pasa a ser alto? Bueno, si en este caso yo tengo un operador una persona que está operando el equipo, que quizás no es una persona competente, el mismo operador no tiene lo que es la visualización de poder ver a una persona que se encuentra en el frente, ahí sí el nivel de riesgo y las probabilidades están aumentando de que va a suceder el accidente. Pero en este caso, según lo que nosotros podemos evaluar, ese nivel de riesgo es medio, no es alto. Entonces, cuando yo aplico las medidas de controles, en este caso, se supone cuáles medidas de controles yo puedo implementar. Por ejemplo, acá, en este caso, no puedo implementar la eliminación, porque para yo implementar la eliminación sería yo retirar el montacarga. En este caso, el montacarga yo lo necesito. No puedo aplicar la sustitución porque el montacarga... Profe, o puede poner un vigía. Vamos por parte, a ver, Moreno, vamos por parte. Discúlpeme. ¿Eh? Que me disculpe. No, tranquilo, vamos por parte. Primero, estoy implementando el procedimiento según la jerarquía. La jerarquía me dice que la eliminación del peligro es lo más efectivo que yo puedo aplicar como medida de control. No puedo eliminar el peligro, que en este caso fue el montacarga, que yo estoy describiendo como un peligro, porque el montacarga yo lo necesito. No puedo aplicar la sustitución. ¿Por qué motivo? Porque el montacarga se ve que está en perfecto estado. Si me baso a lo que son controles de ingeniería, sería crear lo que es una guarda, acá una barrera, para que el personal no se exponga a lo que es el montacarga. Pero no aplicaría porque quizá las personas tienen que transitar por esta zona, quizá, o deben de tener lo que es una vía, en este caso, para ellos transitar por esa misma zona. No puedo colocar lo que es una barrera o una guarda. ¿Se aplicaría un control administrativo? Sí. ¿Cuál es el control administrativo? El que usted dijo ahí, Abel Moreno. Aplicar lo que es señalizaciones en el área de trabajo, colocar lo que es su vigía, también tener lo que es el personal competente, que el operador tenga las experiencias correspondientes de cómo, en este caso, operar lo que es el equipo. Luego entonces, específicamente, ir aplicando todo el procedimiento, el equipo de EPP, que es el último control que se aplicaría. ¿Qué pasaría ahí? Que cuando yo aplico ya todos esos procedimientos, entonces que yo estoy indicando, ya ese nivel de riesgo entonces va a ser un nivel bajo. Profe, Dígame. ¿Cómo te quiere ver cómo yo le implementaría de ese nivel medio a un nivel
un nivel ya pasable que se pueda trabajar con el montacarga en el área de trabajo. A los trabajadores le implementaría un peatonal para ellos pasar y le pondría un vigía al montacarga y capacitar, como le doy una capacitación al operador, que cada vez que vaya a retroceder hacia atrás, toque bocina 2 o 3 veces para que la persona que esté cercana al montacarga sepa que el montacarga va a retroceder para atrás. Entonces ahí estamos evitando un accidente o un atropellamiento. Entonces ya ese día pasaría a un nivel pasable que el montacarga no tenga accidente en el área laboral. Recordar que así mismo como tú lo estás indicando, las medidas de control se implementan según la jerarquía de control. Como mismo yo le especifiqué, así mismo como usted lo acaba de decir también, pero debe de basarse a esas medidas de control según la jerarquía. Rosibel Marlene, dígame. Profe, pero lo dije bien, más o menos. Dígame que, Claro, si le hubiera dicho, si lo hubiera dicho más, le hubiese que yo, dicho no, algún yo tengo un curso de prevencionista que lo hice por ISOCAP, que dice que soy especialista en seguridad y yo me baso mucho como en teoría, ya sabes, pero ya lo pongo en práctica porque yo en el área de trabajo donde estoy, en un taller, yo implemento mucho eso, incluso a los seguridad que están liberados en barrio y que tienen el permiso, yo le quito la charla y le digo, no, yo lo voy a hacer yo, pero que yo sea así, que me adelanto el tiempo y tengo que frenarme. excelente. Vamos a ver, José López. Tiene que parar que te dé la palabra, eso sí. No te delante tiempo, que eso es malo. Vamos a ver, José López me escribe por el chat. Vamos a ver lo que me escribe. Profesor, por mi experiencia en el nivel es bajo. Dice él que el nivel es bajo, no es medio. Ya que todo está a favor de que el operador está en toda la posición posible de evitar el accidente o un incidente en la imagen, visión de velocidad. Dice acá el compañero de que el nivel de riesgo que yo voy a implementar aquí es bajo. Me dice él, pero creo, a mi entender, que yo di la explicación por qué el nivel de riesgo sería medio. ¿Por qué? Yo les dije a ustedes que el nivel de riesgo se cataloga o se puede describir si es bajo, medio o alto. Es por dos motivos. Primero, por la gran probabilidad que pueda suceder el evento. Y segundo, porque se lo dije al principio también, y vuelvo y se lo repito nuevamente. Lo segundo sería, hay que medir el nivel de consecuencia que las personas obtienen cuando se exponen al peligro. Y vuelvo y le repito nuevamente. Si yo tengo un personal, por ejemplo, que está ejecutando un trabajo aquí en piso mojado, esa persona puede tener un deslizamiento o un resbalón, que sería el riesgo. Pero ese resbalón puede generarle lo que es un daño leve, que sería una lesión leve, quizá a esa persona por un deslizamiento. Ese nivel de riesgo que yo voy a colocar aquí, en base a la probabilidad de ocurrencia también, se supone que tiene que ser leve, no puede ser un nivel de riesgo alto. Ahora, si yo tengo un personal que está expuesto a los peligros, donde existen riesgos, que puede darle quizá enfermedades a los trabajadores, que el trabajador se vea que es quizá afectado por múltiples riesgos, donde quizá también hagan lesiones o múltiples lesiones, quizá donde hay personas que pueden tener una caída, de que esa persona se tenga que llevar quizá a un centro médico, donde existan probabilidades de que haga, en este caso, atrapamiento del personal. Ese sería un nivel de riesgo medio. En este caso, cuando hay atropellamiento del personal, cuando el personal está expuesto a un trabajo de gran altura, a 20 metros de altura, y midiendo también cuáles son las consecuencias, eso sería un nivel de riesgo alto. Una persona que está expuesto a manipular sustancias peligrosas sin equipo de protección personal, por ejemplo, no tiene los conocimientos de cómo manipular una sustancia peligrosa, etcétera, eso sería un nivel de riesgo alto. Entonces, no solamente el nivel de riesgo se mide simplemente porque existe un 5% de probabilidad de que el evento pueda suceder. Está bien, puede suceder o puede haber simplemente un 5% de que el evento pueda suceder,
Pero en ese 5%, si ese peligro se materializa, si ese evento sucede, puede haber fallecimiento del trabajador. Entonces el nivel de riesgo es bajo ahí. Se supone que tiene que ser alto, porque las consecuencias son altas. Y yo entiendo que tenemos un poquito de duda, pero lo vamos a ver un poquito más adelante en la matriz de riesgo para que usted se dé cuenta de que usted puede obtener la probabilidad de que un evento suceda en un 5% o en un 10% o en un 15%. Pero las consecuencias, los daños pueden ser realmente bastante altos. Esas consecuencias serían mayoritarias, donde puede haber fallecimiento del trabajador o puede haber una enfermedad ocupacional para el trabajador. Yo entiendo que tenemos quizá un poquito de duda, y esa parte lo entiendo. Cuando nosotros hablemos ahorita de la matriz de riesgo, ustedes se van a dar cuenta. Dígame, Henderson. Henderson, digo que me levantó la mano. Sí, sí. Con respecto a lo que se está viendo en la imagen de esa parte del montacargas y la persona que está frente al montacargas, eso es un pequeñito error que podríamos decir que la mayoría podríamos tener, de que nos enfocamos en el riesgo directamente y no en el peligro. El peligro en este caso es el montacarga. Pero, ¿qué pasa en este caso? El montacarga es un peligro porque puede ocasionar, obviamente, riesgos de muy alto efecto. Pero, ¿qué pasa? Hay que ver si el conductor tiene visibilidad reducida, si no hay señalizaciones ni advertencias, si la persona está agachada, la que está al frente o fuera del campo de visión, o si no existe procedimiento de seguridad o zona delimitada. O sea, hay muchas cosas que dependen ahí en esa imagen de ese montacargas para uno poder decir que es un riesgo alto, medio o bajo, y es tal cual como usted lo dice, es medio, porque presenta un alto, por decirlo así, presenta, en caso de que sucedan los riesgos, daños muy elevados, pero que a la vez se pueden controlar. Por eso diría que es medio. Exactamente. Así como dice el compañero. Dígame, Rosy, Marlene. Profe, era para la primera, sobre la primera imagen, cuando usted dijo que levantaron la mano. Ah, ok. No, pero Ya él dice ahí mismo, entonces, vamos a ver. Entonces, ya nosotros describimos lo que es el primer peligro, como lo estuvimos viendo. Ahora, descríbame usted ahí, Rosy, otro peligro que usted pueda visualizar ahí en esa imagen. Y me especifica también ahí cuál es el riesgo. Dígame, Rosy. Del señor que votó las de cuál, OS. Me imagino que ese es El peligro es el hueco que tiene en el frente. esto. Ok. ¿Cuál es el riesgo? Y el riesgo, la caída. Exacto. ¿Qué nivel de riesgo podemos darle nosotros ahí? Bueno, depende. Bueno, para mí podría ser medio porque no puedo visualizar la profundidad del hoyo. Ahí usted me dio una buena respuesta. Ven, ahí ella me dio una buena respuesta. Ella dice que es medio porque no puede realmente visualizar la profundidad del orificio que está ahí, porque nadie sabe si ese orificio lo que mide quizás es 1 metro de profundidad o mide un ejemplo 60 centímetros de profundidad. No lo sabemos. Entonces, una persona que se caiga y un orificio que se encuentre en el frente y tenga, por ejemplo, 60 o 1 metro de profundidad, no va a haber muerte. Quizás puede tener daño, pero esos daños no pueden ser tan graves. Entonces, la compañera me dio una buena respuesta. Entonces, ese nivel de riesgo es medio. ¿Puede suceder daños? Ahí, sí. Pero al final, nosotros no sabemos la profundidad del orificio, como dijo la compañera, no podemos determinarlo de por sí. Entonces, el nivel de riesgo vamos a medirlo según lo que nosotros podemos identificar como un nivel de riesgo medio. Y luego entonces vamos a aplicar lo que son las medidas de control. Ahí podemos implementar lo que es la jerarquía, en este caso, en base a un control de ingeniería, que vamos a colocar lo que es una guarda aquí. Como una señalización con cinta amarilla o cinta roja. Es efectiva, sí, pero es más efectivo yo tapar el orificio con un hueco, con una tapa,
con madera o etcétera. Eso sería un control de ingeniería y sería más efectivo que simplemente yo señalizar la zona con cinta amarilla o cinta roja. Ese sería un control más efectivo. Darle lo que son las indicaciones al personal también de que ahí tenemos un orificio. Dígame, vamos a ver a Francisco Adame, dígame, Francisco Adame, identifícame un peligro ahí y su riesgo. Profe, Dígame. bueno, vemos que el piso mojado, suelo mojado, el riesgo es la caída, una caída al mismo nivel. Sí, Vemos piso una caída, y vemos entonces de que puede generarse una caída. ajá, una caída al mismo nivel. ¿El nivel de riesgo cuál sería? Bueno, puede ser medio. No, yo lo dije ahorita. Si hay una caída, o sea, es alto, profe, porque puede nucarse la persona, sí, es alto, perdón. Me la puso más difícil ahí porque es que ese mismo ejemplo fue el que yo puse ahorita. Entonces, si una persona tiene un deslizamiento, una caída en el mismo nivel es un nivel de riesgo bajo, porque lo que puede tener es un daño leve directamente a la persona. Una persona Tiene que tiene razón. un deslizamiento, quizá aquí va a tener una caída en el mismo nivel donde quizá puede obtener lo que es simplemente un golpe, pero ese golpe puede ser un golpe leve. Entonces, ese nivel de riesgo es bajo, no es alto. Bajo. Ok, ok, tiene razón. Pero yo sé que hay un poquito de confusión, pero ahorita cuando yo les enseñe la matriz de riesgo, ustedes se van a dar cuenta realmente. Y vamos a esa duda que quizás tenemos. Pero para controlarlo, para controlar ese peligro, ahí lo que se puede hacer es delimitar el área. Exactamente. O Pero hay si el agua... ese compañero, ¿Cómo fue, profe? hay un control que es más efectivo que ese. O sea, yo limitar el área, vamos a suponer, colocar cinta por acá, cinta de precaución, que es un control administrativo. Hay un control más efectivo que ese según la jerarquía. ¿Cuál usted cree que sea? Eliminar, Exacto. eliminación. Exacto. Entonces, si yo seco el piso, no es más efectivo que yo dejar el piso mojado y señalizar la zona, que yo secar el piso y estoy eliminando el peligro. Exacto. Entonces, es más efectivo la eliminación del peligro que yo dejar el peligro ahí y simplemente colocar una señalización como quiere el personal, quizá se vaya a exponer. Es cierto. Dígame, Giver Mata, Profe, una pregunta. En esa que está hablando mi compañero, el agua, pero también tenemos conducción de electricidad porque vemos que tiene un taladro. sí, pero recordar un punto muy importante porque yo esa parte yo la vi y la entiendo, pero para que no hubieran confusiones, por eso se dejé que él continuara con su aporte. ¿Por qué? Porque él identificó el peligro, que en este caso sería la acumulación de agua que tenemos ahí, pero tener un punto muy importante, que la electricidad que tenemos ahí en ese momento es otro peligro. ¿Me entiendes? Ok, no, porque, o sea, yo lo estoy viendo desde el punto que puede subir el grado de... Sí, pero en este caso yo dejé que él hiciera el aporte, como yo le dije, para que no se confundiera. Ok. ¿Entiendes? Ahora bien, ahora cuando nosotros describamos aquí lo que es la electricidad, ahí sí viene el paso que usted está indicando ahora en este momento. Vamos, continúa usted misma ahí y de su aporte. Bueno, yo eliminaría el peligro que sería secando el agua Pero el o peligro, retirando la herramienta, vamos a iniciar desde el principio. El peligro, ¿cuál sería ahí? la electricidad. Bien, el riesgo, ¿cuál sería? Que algún obrero, alguna persona que esté cerca, sufra algún, ¿cómo se diría? Algún choque de electricidad, un electroshock o algo así. Entonces, ahí es que entra, porque esa persona puede tener mayor probabilidad de tener un choque de un electrocutamiento por la acumulación de agua que yo tengo aquí. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la medida de control que yo puedo implementar, por ejemplo, en esa evaluación que yo estoy haciendo? Usted dijo una que es la primera. La eliminación del peligro. Exacto, secar el piso. Pero es que nosotros debemos de entender
que cuando yo describo un peligro de por sí, cada peligro tiene su riesgo. Entonces, es lo mismo que yo le puse un ejemplo a ustedes en el módulo de identificación de peligros y riesgo y dije, por ejemplo, si yo estoy manipulando una pulidora, la pulidora en este caso sería el peligro. El riesgo que yo tengo, vamos a suponer, es tener un golpe, un corte, por ejemplo. ¿Cuál es otro riesgo que se puede generar ahí? Puedo tener, vamos a suponer, en este caso, exposición a lo que sería un fuego que se puede generar en ese momento, porque si tengo una pulidora se está generando chispa. Puedo tener una quemadura también. Entonces, yo no... Alguna viruta en un ojo, porque no está usando. Si no estoy utilizando los lentes adecuados. Entonces, yo no puedo, cuando estoy evaluando los riesgos, porque yo entiendo de que la persona puede tener un electrocutamiento en el momento de cuando está manipulando la pulidora. Y cuando yo estoy evaluando los riesgos derivados de esa pulidora, yo no puedo venir y aplicar de que un electrocutamiento. No, mi compañero, porque al final la pulidora no es la que genera como riesgo un electrocutamiento, es la electricidad como peligro. Y es lo mismo que nosotros estamos hablando aquí en este paso. Aquí nosotros tenemos dos peligros. Tenemos uno que sería el piso mojado, que sería un peligro. Ese peligro genera daños diferentes a la electricidad y el taladro que yo tengo ahí encima de esa condición peligrosa. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Cuando yo describo, por ejemplo, el agua, por ejemplo, la acumulación de agua es un peligro. El riesgo que yo tengo ahí es yo tener un deslizamiento, por ejemplo. Pero yo no puedo venir y decir, ok, un electrocutamiento. No, mi compañero, ¿por qué? Porque eso yo tengo que colocarlo cuando yo describa, vamos a suponer el paso, que es perdón, cuando yo identifique el peligro que sería el taladro que tengo acá, encima de la condición peligrosa que yo tengo, que es la acumulación de agua. Cuando yo describa ese peligro, entonces ahí es que voy a colocar. Puedo tener lo que es un choque de un electrocutamiento. Puedo tener quizás también lo que es un golpe generado también por esta herramienta. La medida de control que puedo implementar, ¿cuál sería? La que nosotros estamos hablando entonces anteriormente. Así es que nosotros debemos de implementar cada procedimiento. Cada peligro tiene su riesgo. Está bien de que existen peligros que generan otros peligros adicionales. Yo tengo un molino, por ejemplo, en movimiento. Tengo un molino. Ese molino quizás genera altos decibeles, que sería alto ruido. En este caso, cuando yo identifico el molino como un peligro, yo no puedo venir cuando voy a evaluar el riesgo y decir, ok, puede haber daños auditivos. No, compañeros, porque el molino no tiene el potencial de poderle generar daños auditivos a la persona. Lo que tiene el potencial de poderle generar daños auditivos son los daños auditivos, perdón, son los altos decibeles, que es el alto ruido. Entonces, el molino lo que se está encargando es de generar un peligro adicional, que es el alto ruido. Si usted apaga el molino, ese peligro ya no va a existir. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, de que cada peligro tiene su riesgo, cada peligro tiene sus consecuencias. Entonces, aquí digo, y vuelvo y repito, primer paso, evaluación del área de trabajo. Aquí voy a describir peligro, voy a implementar todos los peligros que nosotros tenemos en la zona. Todos los peligros los voy a colocar aquí y luego voy a aplicar su riesgo. Voy entonces a colocar el nivel de riesgo que yo tengo, como le dije, si el nivel de riesgo es medio, bajo o alto, y voy a aplicar esas medidas de controles en base a la jerarquía de controles. El segundo paso que se coloca en un AST o en un ATS sería la inspección de las herramientas y de los equipos que se van a utilizar en la dicha actividad. Si es, por ejemplo, armado y desarme de andamio, yo tengo que inspeccionar esas herramientas y esos equipos que se van a utilizar en esa actividad. Tengo que hacer una inspección y sería el segundo paso que vamos a suponer. Lo voy a colocar aquí, en esta parte, porque ya yo llené esta zona. La voy a colocar aquí. Inspección de herramientas y equipos.
Peligro. Voy a implementar todos los peligros que yo pueda identificar en esa inspección. Martillo defectuoso, llave defectuosa, llave hechiza, por ejemplo. Esos son los peligros que yo tengo en ese momento. Voy a evaluar cuáles son los riesgos, cuáles son los daños que esas herramientas me pueden generar a mí. Me aplico el mismo procedimiento, nivel de riesgo y las medidas de controles que voy a implementar según la jerarquía. Recordar un punto muy importante, cuando yo aplico los controles aquí, cuando yo aplico los peligros y los riesgos aquí, esos peligros solamente yo los voy a colocar los peligros que se generan en esa inspección que yo estoy haciendo de las herramientas y de los equipos. Yo no puedo venir y colocar aquí como inspección de herramientas y equipos de que peligro, orificio o hueco, peligro, piso mojado, peligro, escombro o madera en la zona de trabajo. No, compañero, porque eso se coloca en la evaluación del área, eso se coloca primero. Y se supone que para yo hacer una inspección y llegar al segundo paso, se supone que ya yo tengo la zona controlada, se supone. Dígame HP, porque así que usted me tiene el nombre ahí en el Zoom. Me levantó la mano. Buenas noches, profe. Yo estaba conectada de mi celular, pero se me descargó y tuve que conectarme de la PC. HP Lina Concepción. Lo que pasa es que cuando se me descargó el celular, yo le iba a hacer la pregunta, a lo mejor ya usted lo habló. Estoy confundida con el término que usted utiliza de medida de control según la jerarquía. Cuando usted habla de esa parte, ¿a qué se refiere según la jerarquía? Dígame de nuevo, hazme favor, porque yo le pido excusa, porque dígame, le pido excusa. Ok. Le decía que yo estaba conectada con el celular, pero se me descargó y ahí usted estaba hablando, utilizando el término de medida de control según la jerarquía, entonces me quedé como confusa con ese término. Cuando usted habla de medida de control según la jerarquía, ¿a qué usted se refiere? Ok, ese paso yo lo di en el módulo de identificación de peligros y riesgos. Y también hice un refrescamiento en el módulo de supervisión de trabajos de alto riesgo y identificación de peligros y riesgos. En esos dos módulos yo di ese tema. Cuando yo hablo de jerarquía de controles, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, en este caso, basado a lo que es la ISO 45001, me proporciona a mí lo que es una jerarquía de controles. Una jerarquía de controles se trata de yo aplicar los controles aquí en esta parte. Pero hay medidas para controlar los riesgos. La jerarquía de controles me brinda 5 controles, desde el más efectivo de todo hasta el menos efectivo de todo. Y la jerarquía de controles me dice que el control más efectivo que yo puedo implementar cuando yo voy a aplicar una medida acá es la eliminación del peligro. Pero cuando yo no puedo eliminar un peligro, tengo que sustituirlo porque es la segunda medida o el segundo control más efectivo que yo tengo. La jerarquía va reduciendo. El tercer control que yo tengo son los controles de ingeniería que tratan de yo crear guardas y barreras para que mi personal no tenga un contacto directo con ese peligro. El cuarto control, que son los controles administrativos, cuando yo le doy capacitaciones, entrenamiento, la charla de motivación que le doy al personal, las señalizaciones en el área de trabajo. El llenado de la AST, esto mismo es un control administrativo. Y por último, que tengo el último control, que es el menos efectivo de todo, que sería el equipo de protección personal. Entonces, yo voy a colocar aquí un ejemplo rápido para que usted pueda entender. Si aquí yo describo, por ejemplo, en la evaluación del área, coloco el primer peligro, que serían escombros en el sitio de trabajo. Míralo aquí, esos escombros. Apliqué como peligro, como riesgo. ¿Cuáles son los daños que mi personal puede tener? Bueno, puede tener un tropezón. Se puede generar ahí lo que es un golpe mediante a ese peligro. Voy a aplicar aquí una medida de control que tengo que aplicarla para yo poder evitar o reducir la probabilidad de que ese evento se genere. Entonces,
tengo que aplicar esa medida de control según la jerarquía. Y yo digo, ok, la jerarquía me dice que la eliminación del peligro es el control más efectivo que yo tengo. Entonces, voy a tratar a ver si yo puedo eliminar el peligro. Y si yo le escribo aquí y digo, retirar escombros del sitio de trabajo. Si yo retiro esos escombros del sitio de trabajo, yo no estoy eliminando el peligro ahí. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasaría? Que si yo logro eliminar esos escombros, ese peligro de esa zona, los dos riesgos que yo les mencioné a ustedes ya no se van a manifestar, ya no se van a generar, porque mi personal no va a estar expuesto a ese peligro. Por eso es que se especifica que la eliminación del peligro es el control más efectivo. Pero en la mayoría de los casos yo no podré eliminar los peligros, compañeros, porque ahí puse un ejemplo. Si aquí yo identifico el montacarga como un peligro, evalúo cuáles son los riesgos. Cuando yo llego a la medida de control, yo no puedo eliminar ese peligro, o sea, ese montacarga. ¿Por qué? Porque de la única manera que yo lo puedo eliminar es retirándolo del área de trabajo. Pero el peligro, que en este caso es el montacarga, se necesita para ejecutar el trabajo. Tengo que implementar una medida de control según la jerarquía que me ayude a mí a evitar o a reducir que el evento suceda. Pero tengo que ir agotando todo el procedimiento en base a los controles según la jerarquía. Está un poquito más clara ahí, compañera. Completamente, profesor. Muchísimas gracias. Bien. Entonces, como le estuve diciendo, el segundo paso, que sería la inspección de los equipos y las herramientas, seguiría el segundo paso del ATS. Entonces aquí, acá, voy a colocar los peligros, como le dije, los riesgos, coloco el nivel de riesgo y la medida de controles. El tercer paso sería el análisis de la actividad. Y yo le dije a ustedes, aquí nosotros vamos a hacer lo que es un armado y desarme de andamio. Acá lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa acá? Que aquí, cuando yo llego al tercer paso, que es el análisis del área, perdón, el análisis de la actividad, lo que yo voy a ejecutar, y aquí yo voy a hacer lo que es un armado de andamio. Cuando yo comience a identificar los peligros, yo no puedo identificar los peligros que están en la zona, en el área, porque se supone que esos peligros ya yo los identifiqué. Y se supone que ya están controlados porque fue esos procedimientos, perdón, ese procedimiento yo lo hice en el primer paso. En el tercer paso, cuando yo logro identificar los peligros en la evaluación de la actividad, que es el armado de andamio, solamente voy a aplicar los peligros que se generan en esa actividad. Si es armar y desarme de andamio, los peligros, ¿cuáles son? Bueno, el mismo andamio es un peligro. La altura es un peligro. Las plataformas son un peligro. O sea, esos son los peligros que se están generando en ese momento. Los objetos que se están utilizando, por ejemplo, en la plataforma, son un peligro en ese momento. Ahora, ¿cuáles son los riesgos asociados a esos peligros que yo estoy identificando solamente en esa descripción del paso, que es la evaluación de la actividad? Volcamiento del andamio, caída de personal, caída de objetos o caída de herramientas, también derrumbamiento de plataforma. Esos son los riesgos asociados a los peligros que yo acabé de identificar. Y aquí entonces voy a aplicar lo que son de controles según la jerarquía. El último paso que se implementa en la jerarquía, en el AST, es el orden y la limpieza. Sabemos nosotros que el orden y la limpieza se generan en lo que sería el antes, durante y después de cada actividad. Entonces, el cuarto paso sería orden y limpieza en el área de trabajo. Voy a implementar aquí, vamos a suponer, ya si tenemos, vamos a suponer, varios escombros que se generan, que no hay lo que es orden y limpieza en el área de trabajo y usted lo puede identificar como peligro. Entonces usted lo va a implementar aquí y también va a implementar la medida de controles. Y aquí va a implementar las medidas que usted va, vamos a suponer, a implementar. Dejar el área señalizada
con cita, vamos a suponer, de precaución, cita de precaución. Bien, esas serían las medidas o parte de las medidas que nosotros podemos implementar. Entonces, ese es el paso a paso que se ejecuta en un llenado de un ATS. Un ATS tiene 4 pasos básicos. Primer paso, evaluación del área. Segundo paso, inspección de las herramientas y los equipos. Tercer paso, la evaluación de la actividad que el personal va a ejecutar. Si es de soldadura, bueno, usted va a describir aquí trabajo de soldadura o trabajo en caliente. Aquí va a implementar los peligros que se generan en esa actividad solamente y va a implementar los riesgos y va a aplicar el nivel de riesgo y medidas de controles. El cuarto paso sería orden y limpieza. Esos son los 4 pasos básicos. Pero un ATS, dependiendo del tipo de actividad que usted va a ejecutar, puede tener hasta 5, 6, 7 y 8 pasos. ¿Y cómo realmente yo hago esto? Sencillo. Cuando yo llego al segundo paso, que es inspección de las herramientas y de los equipos, antes de yo iniciar con el tercer paso, que es el análisis de la actividad, hay un paso que se hace antes de ese, que va entonces a pasar a ser el tercer paso. Y el análisis de la actividad va a ser el cuarto paso, entonces. Y vamos a tener un quinto paso, que es orden y limpieza. Entonces, el tercer paso que nosotros vamos a ejecutar antes de llegar al paso del análisis de la actividad sería el traslado de los materiales al sitio de trabajo. Se supone que usted va a ir a buscar los materiales de andamio para trasladarlo a este punto donde se va a armar el andamio. Entonces, eso es un paso. Y en ese momento, cuando usted esté trasladando esos materiales, se pueden generar riesgos. Y usted tiene que describirlo aquí también por los peligros y los riesgos asociados en ese paso, que es el traslado de los materiales al sitio de trabajo. Aquí estamos hablando que esa actividad tiene 5 pasos. Análisis del área, primer paso. Segundo paso, inspección de las herramientas y de los equipos. Tercer paso, el traslado de los materiales al sitio de trabajo. Cuarto paso, la evaluación de la actividad. Quinto paso, orden y limpieza en el sitio de trabajo. Así que nosotros estructuramos lo que es un AST. Aquí, por ejemplo, me dice cuáles son los permisos de trabajo que se necesitan. Si se necesita un permiso de trabajo, una autorización de bloqueo y señalización, o sea, bloqueo y etiquetado, lo que es el loto, espacio confinado, si se necesita una autorización, porque usted va a ejecutar un trabajo dentro de un espacio confinado, un trabajo en caliente, si se necesita una autorización de excavación, en altura, usted lo va tachando. Los equipos de protección personal que se deben de utilizar para esa actividad y los equipos específicos, o sea, equipos de protección personal específicos, el personal debe de utilizar también, lo va a describir acá. Va aquí entonces a este punto y aquí entonces van a firmar los colaboradores, los que van a ejecutar el trabajo. Entonces, nombre completo del trabajador que va a estar expuesto a la actividad de armado y desarme de andamio, el número de cédula y su firma. Todo el personal involucrado en la actividad debe de firmar con su nombre, apellido, número de cédula, al final coloca su firma. Entonces, punto muy importante también, ¿cuál sería? No sé cómo lo hacen en algunas empresas, pero el técnico de prevención de riesgos laborales al final no está facultado a llenarle el ATS a los trabajadores. Los trabajadores, los que van a estar expuestos a la actividad, son los responsables de llenar su ATS, compañero. Usted se encarga de visualizar el ATS, a ver si está bien estructurado y coloca su firma aquí, mira, y firma del supervisor de seguridad. Y coloca su firma acá. Cuando usted coloca su firma, usted está acreditando de que ese ATS está bien estructurado. Debe de realmente asegurarse de que todos los peligros que están en la zona y todos los peligros generados en la actividad estén colocados en el ATS, porque si usted colocó su firma acá
y se pasó a colocar un peligro o dos peligros y pasa un accidente y ese accidente fue generado por un peligro que se encuentra en la zona, pero no está detallado aquí en el ATS, usted tiene problemas serios. Dígame, Yukeiri. Profe, a ver si entendí bien. En sí le corresponde a los mismos trabajadores hacer su ATS. ¿El qué? Dígame que no entendí bien. Que yo no entiendo esa parte. En sí le corresponde a los trabajadores Claro, hacerlo, claro que sí. no a Es que el nosotros. trabajador tiene la responsabilidad de llenar el ATS. ¿Por qué motivo? Porque los trabajadores y los colaboradores son los que van a estar expuestos a esos peligros. Vea usted como prevencionista. Yo nunca he visto un prevencionista agarrando una pala, un pico o armando un andamio. O sea, los trabajadores, los que van a estar expuestos a esa actividad, son los responsables de llenar el ATS. Ellos deben de describir los peligros y los riesgos y aplicar las medidas de control. Usted está ahí como ojo visor y como le dije, cuando ellos llenan el ATS, usted lo visualiza y realmente ahí usted puede determinar si el ATS está bien lleno o no. Ahora bien, si realmente esos trabajadores no tienen tantas experiencias de cómo llenar un ATS, entonces ustedes lo hacen en conjunto. Pero usted realmente hace un círculo, como si fuera a dar una charla de seguridad, tiene la TS en la mano usted y usted le va especificando, diciéndole a los trabajadores, dígame, ¿qué peligro usted puede visualizar ahí? Bueno, yo puedo visualizar que hay X peligro. Dígame cuál es el daño, cuál es el riesgo que se puede generar ahí cuando usted comienza a trabajar. Bueno, yo entiendo que yo puedo tener X accidentes. Bien, ¿qué medidas de control usted cree que se puede implementar? Esto es en caso de que los trabajadores no tengan tantas experiencias y de esa forma usted lo va a ir guiando poco a poco para que ellos puedan ir automáticamente identificando ellos los peligros y los riesgos y aplicando sus medidas de control. Pero que Se dígame, hace una mesa redonda, ¿verdad? Independientemente de si ellos tienen experiencia, una vez se ronda conmigo, y si no, yo le hago la pregunta a ellos y yo me voy llenando. exactamente. Y cualquier cosa que se le pase, pues yo se la aclaro, luego firmo que todo esté bien y empezar el trabajo después de la impresión. Exactamente, ¿por qué? Porque que el Ok. trabajador tiene que tener participación obligatoriamente en el AST. Usted no puede llenarle un AST a ningún equipo de trabajo. No puede. ¿Por qué? Porque si usted le llena un AST, o imagínese que usted lo lleve lleno de su casa y usted simplemente le diga a los trabajadores, fírmenme aquí abajo, aquí. ¿Qué idea tienen esos trabajadores o qué realmente le pasa por la mente a ellos, que cuáles fueron esas medidas que se implementaron para reducir los factores de riesgo que están ahí? ¿Qué idea tienen ellos a cuáles peligros se van a exponer? No tienen idea. Entonces, eso no se permite en las empresas. La empresa que estructura ese procedimiento está mal, que le indica al técnico de prevención, traiga el AST lleno de su casa y olvídese del mundo. Eso está mal. El AST se llena en el campo donde se va a ejecutar la actividad. Ahí es que se llena el AST. El AST se llena diario o por cada actividad que usted vaya a ejecutar. Si usted va a ejecutar una actividad de soldadura en la mañana, usted tiene que hacer un AST. Pero en la tarde usted va a hacer otra actividad diferente que no es de soldadura. Usted tiene que llenar otro AST. No importa que sea en el mismo lugar, porque son actividades diferentes. Ahora, ¿por qué yo le dije diario también? Porque si usted va a hacer un armario de examen de andamio, usted lo va a hacer antes de iniciar la actividad en la mañana, el llenado de la AST. Pero si al otro día usted va a continuar ejecutando lo que es la función del armado del andamio, usted tiene que hacer otro AST también con una fecha actualizada. ¿Por qué? Porque las condiciones pueden ir cambiando. Dígame de Vázquez. Ok, gracias, profe. Bien. Sí, mi opinión es que por eso es que se le llama AST, Análisis Seguro de Trabajo, porque eso es para analizar las actividades que se hagan diariamente y no todas las actividades son iguales a pesar de que se haga lo mismo. Se enfrenta a diferentes tipos de riesgos. Exactamente. Entonces, hay personas que quizás no lo entienden de esa manera, que a veces hacen un AST por una semana. Hay empresas que hacen AST por una semana. El mismo AST lo tienen ellos por una semana.
pueden hacer hasta actividades diferentes y lo tienen por una semana. Problemas realmente de ellos como empresa, porque la mayoría de empresas tienen su procedimiento interno, pero al final eso está mal. Hacerlo Soy, de soy conocedor de ese caso, soy conocedor de ese caso. ya usted puede saber. Y la gran mayoría le dicen, mira, se está perdiendo mucho tiempo haciendo un AST. Trae ese ATS o ese AST lleno de tu casa y pon a esos trabajadores a firmar. Y como el técnico de prevención quizás no tiene tanta experiencia o se lleva de lo que dice el supervisor o tiene miedo a que lo voten, él lo hace así. Se lleva el que está hecho, lo llena en su casa de noche y lo lleva lleno al otro día y simplemente pone a los trabajadores a firmar. Eso está mal, compañero. La empresa que no quiera sacar 15 minutos para hacer un ACT, que no haga nada, entonces al final no se involucre en esos malos pasos. Profesor, para combinar con mi participación, eso es tan fuerte, como le digo, soy partícipe conocedor de eso, porque nada más no es llenarlo. Hay gente que incluso lo imprime, lo hace digitalmente y lo lleva así, que solamente tiene que cambiarle la fecha a la hora. Ok, claro que sí. Así mismo es. Dígame, José López. Buenas noches, profesor. Eh, un punto de lo que hablé ahorita fue cuando usted dijo sobre el equipo del montacarga y dije por mi experiencia que cuando estamos trabajando en un campo abierto con varias personas caminando y no están señalizadas, uno cuando tiene la visión completa y alguien se le pierde de la vista, en mi caso, por eso dije en mi experiencia, yo me detengo y si no veo a la persona cerca del equipo, hasta puedo bajarme también y verificar que la persona no está ahí. Otro punto del ATS que me pasó en un proyecto, yo estaba trabajando en mi equipo y salí a pasarle una pala a un trabajador y el prevencionista me dijo, ven acá, tú no eres el operador. Le digo, sí, ¿qué tú buscas fuera del equipo? Yo le dije, no, le estaba pasando una pala. Me dijo, no, mira, tú puedes tener un accidente, una caída, un atrapamiento, cualquier cosa. Lo primero que yo voy a hacer es buscar tu contrato de trabajo y ver que tú no estás anotado en esa actividad. Es el primer problema. Segundo, no hagas nada que no vaya con lo que es tu equipo. Si tú no estás autorizado, tú no estás en el ATS anotado como trabajador físico, tienes que mantenerte sentado en tu equipo. Y yo dije, no, porque era simplemente una par. Le dijo, no puedes, no importa lo que seas. Tú saliste de tu equipo, ya tú eres un peligro y tiene la, tiene como consecuencia que no puedes hacer ningún reclamo ni al seguro ni a nada. Porque tú estás saliendo de tu equipo a hacer una actividad que no te corresponde y mucho menos que no está en el ATS anotado. Ya lo saben. Así mismo como dice el compañero, ustedes tienen, por ejemplo, 5 personas que están ejecutando el trabajo y se van a agregar 2 personas a la actividad. Estas personas tienen que firmar eso ATS obligatoriamente y no es firmarlo porque simplemente no es ok. Llegaron 2 personas que van a apoyar al equipo. Venga, firmen aquí. No, usted tiene que leer el ATS, tiene que ver cuáles fueron esos peligros que se identificaron, cuáles fueron esos riesgos que se evaluaron, cuáles fueron las medidas de control que se implementaron para que usted sepa, compañero. Si usted no pertenece a la actividad que se está ejecutando porque usted está en otra zona, usted no puede venir a dar una ayuda mutua supuestamente simplemente porque va a ser algo rápido. Si usted no se figura en el ATS, que usted forma parte de ese equipo, no haga nada, aunque lo mande el supervisor, aunque lo mande el fulano, aunque lo mande el gerente. Usted no pertenece a esa zona. Si usted es soldador, a usted no pueden mandarlo a hacer un andamio, porque se supone que el contrato suyo dice que usted es soldador. Usted no puede, usted no está facultado a hacer un armado de andamio. Usted no está facultado a usted escribirse en un ATS de que porque usted le va a dar una ayuda a unos andamieros que están supuestamente de que estresados. No, el procedimiento no lo aplica. A ver, Moreno. Dígame, a ver, Moreno. Profesor, discúlpeme que he salido como 2 o 3 veces. Lo que pasa es que estoy aquí en turno noche y se me dificulta porque la señal está mala y tengo
gente de barrio aquí y sabe que es prohibido usar el teléfono. Yo lo agacho así en el bolsillo y incluso no escucho bien porque ellos están aquí. Ahora se fueron, por eso entré. Bien, no hay problema. La clase la estoy grabando. Anderson, ¿usted me va a decir algo? Perdón, la tenía levantada. Ok. Pregunto, compañero. Pregunto, claro. Nosotros estamos claros en base a cómo nosotros llenar un ATS o un AST. Estamos claros nosotros por el momento. Sabemos nosotros el paso a paso que se debe de ejecutar para llenar un AST. Que tenga duda, que lo diga ahora. Estoy grabando la clase para enviarla por los grupos también, para que puedan verla nuevamente. Sandra, dígame. Profesor, tengo duda con el ACT, porque nunca he bregado con eso. Con el ATS estoy claro porque trabajo día a día en eso. Pero con el ACT, no entendí. Sandra. Sí, dígame. Perdón, Sandra. Soy clara. Sandra. Dígame. Ajá. Mi querida estudiante, mi querida Sí. compañera, mi querida alumna. Sí, dígame. Es lo mismo, Sandra. Sí, pero que veo como mucha controversia en cuanto a los pasos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mucha controversia. Por la razón de que el análisis de trabajo seguro, el ATS, el que yo brego día a día, tiene 4 procedimientos, que es la tarea, ¿Cuáles son los el peligro, se lo estoy diciendo, la tarea a realizar, el peligro y la acción a tomar y la herramienta. Aquí en el ACT, Una pregunta. Ustedes cuando llegan a la zona o cuando llegan a la zona, ¿ustedes no evalúan el área? Claro que sí, la inspección. Eso es lo primero que se hace en el área, inspeccionar el área. Es el primer paso que se hace. Inspeccionar el área y Sí. luego la herramienta. No, pero vamos por parte. Ese es el primer paso que usted hace, evaluar el área. Ajá. El área, se supone que su ATS tiene por lo menos una casilla que le dice, que describa los peligros que usted está identificando en el área. Exacto, exactamente. Okay, vamos ahí. Luego tiene también al lado, o puede ser debajo, que implemente los riesgos que están asociados a esos peligros. No, no lo tiene. No. Entonces, ustedes no evalúan los riesgos, entonces, de los peligros que ustedes... No, simplemente los peligros. Oiga, enhorabuena esta, señores. Así mismo. Esta sí fue buena. De casualidad. ¿En qué empresa usted trabaja? En Destilería Casa Brugal en San Pedro de Macorís. No, esa gente... Porque ellos lo que hacen es lo siguiente. Ellos lo que hacen es lo siguiente, profesor. Dígame. Ellos ponen los peligros que van asociados y luego la acción a tomar. Eso es los 4 procedimientos, la tarea, el peligro, la acción a tomar y la herramienta. Lo que pasa es que ellos no evalúan los riesgos, simplemente se encargan de identificar los peligros y toman medidas y ya. Exacto. Ellos no evalúan los riesgos como este ATS que usted está viendo aquí. Es que lo veo muy diferente, por eso que le estoy preguntando y por eso que tengo la duda. Mire que lo que pasa es, mire, es todo igual, mi querida compañera. Mire la diferencia que hay. Número 1, la diferencia es el formato. El formato que usted tiene, que lo utiliza quizá otra empresa, es diferente a este porque existen diferentes formatos de AST o de ATS que al final es lo mismo. Existen diferentes formatos, pero al final un ATS o un AST se hace igual, se hace de la misma forma. Primer paso, evaluación del área. Segundo paso, inspección de las herramientas. Tercer paso, lo que es la evaluación de la actividad. Y cuarto paso, orden y limpieza. Lo que pasa es que lo que es diferente aquí es que aquí usted va a aplicar los peligros y lo único que usted va a aplicar como adicional, que usted no lo implementa en su ATS, son los riesgos asociados a esos peligros que usted está identificando, que son los daños que esos peligros pueden generar. Y ese ATS que usted tiene está mal estructurado.
Porque si usted identifica un peligro y usted no evalúa cuáles son los daños que el personal puede obtener, usted no tendrá nada. Exactamente. Bueno, tendrá que implementarlo allá entonces yo como empleada. Pues inicie por ahí, inicie por ahí. Dígame, Julio Frías. Profe, buenas noches. Julio Fría, 911. Lamentablemente ya voy a recibir el servicio aquí en la sede central y no puedo utilizar el teléfono en la parte de operación de despacho. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué usted me recomienda para terminar el ejercicio que se está efectuando? Me comunico con usted mañana. ¿Qué paso debo de hacer? Porque ya tengo que desconectarme. A ver cómo usted me ayuda. Estoy grabando la clase, Julio. Mañana yo le voy a enviar el link para que todos puedan ingresar a la clase y verla completa desde el principio. Ok, está muy bien. Gracias. Pasen buenas noches. Igualmente. Dígame, Profe, que yo le iba a decir que eso es lo que hace la compañera Sandra de Brugal, que eso solamente tiene las tareas, los peligros y la acción a tomar, no tiene más nada, aparte de, no tiene los riesgos. Eso es lo que realmente ella me está describiendo ahí. Ese ACT realmente está más elaborado y más estructurado. Entonces, lamentablemente, esa es una evaluación que ella está haciendo o están haciendo allá, sí, pero no es una evaluación concreta al final. Realmente, porque como yo hago una evaluación e identifico los peligros y no voy a evaluar los riesgos, no voy a saber cuáles son las consecuencias que esos peligros me pueden generar a mí o a mi personal. No estoy en nada. ¿Cuál es el nivel de riesgo que yo tengo ahí? Entonces, no estoy haciendo nada al final. No es una evaluación concreta al final. Dígame, HP. HP, dígame, que usted no me tiene el nombre suyo ahí en el Zoom. Usted lo que puso fue una H y una P. Ok, profe. Es Lina. Mire, para socializarle, por ejemplo, con el que nosotros trabajamos, es muy parecido al que usted nos está proyectando. Lo único que donde usted tiene peligro, riesgo identificado, ellos como que lo dividieron en dos columnas. Tiene una columna con peligro identificado y otro con riesgo asociado. Como que se ponen en diversas columnas. Y donde usted tiene medidas para controlar los riesgos, ellos tienen medidas de control implementadas. Sí, pero al final eso es lo mismo. Porque lo único que Es yo lo puedo mismo. hacer aquí, por ejemplo, es yo poner una línea acá y es simplemente dejar peligro de este lado y dejar riesgo aquí. Lo único que aquí se implementan en la misma línea, se implementan todos los peligros y los riesgos. Esa es la diferencia. Y al final, aquí se determina con diferentes palabras. Aquí dice medidas para controlar los riesgos. Pero al final, si dice medidas de control, eso es lo mismo todo. Al final, Ajá, dice medida de control implementada. eso es lo mismo. Son medidas, Ok. no son las medidas que usted va a implementar. O sea, es el mismo AST. Yo le dije a ustedes que las empresas tienen formatos diferentes, pero al final todas tienen un objetivo y se hace de la misma forma lo que sería el llenado del AST. ¿Alguien tiene una duda? Este es el momento de aclarar. Este es el momento de aclarar si usted tiene alguna duda correspondiente a la ST. Dígame, Sandra. Ah, no, Sandra, no, yo qué. Profe, yo me voy a retirar. Y disculpe, yo estoy morida. Ya casi estamos culminando como quiera, no se apure, porque yo sé que hay una jerarquía de control ahí y hay que darle. Pero yo le voy a dar una propuesta mejor para que así ustedes la tengan siempre, lo que sería ese procedimiento. ¿Quién más tiene alguna Y duda? de hecho, disculpe, profe, que usted que va a dar qué. No, no. Recordar que yo le iba a indicar el procedimiento sobre la jerarquía de controles, de cómo sacar el nivel de riesgo en base a la jerarquía de controles de la matriz de riesgo. Pero en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque van para las 10:30 de la noche. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente: yo voy
a grabar esa parte de cómo sacar la matriz de riesgo. O la voy a subir a la plataforma, les voy a enviar el link. Así entonces ustedes tienen esa parte ahí grabada y cuando usted tenga una inquietud, solamente tiene que ingresar a esa parte de la matriz de riesgo. Aparte de eso, si usted tiene alguna duda o alguna inquietud, usted sabe que me puede escribir privado sin ningún problema. Pero en este caso, yo le voy a grabar esa parte de la matriz de riesgo, de cómo sacar el nivel de riesgo según la matriz, para que ustedes tengan ahí ese procedimiento relax. Ah, ok, eso fue la que dije ahorita, que se llamando detallada, que eso fue la que dijimos que era riesgo, mecánico, físico, biológico, bla, bla. Ok. La matriz de riesgo, dígame, Susan, ¿y qué nombre es este? A21, A63, 037. Dígame, A21. Me levantó la mano. Estoy a la espera suya ahí, compañero. Profesor, una pregunta. Dígame. Con respecto a ese ATS que no tiene ese formato, esa compañía que están certificada, ¿qué pasó en ese caso? Que no se vio esa diferencia en ese ATS. Me quedé con eso en la mente. Pero ¿en cuál empresa que no están certificadas? No entendí bien la No, pregunta. no. Yo le dije que en la Brugal la joven dice que que ellos no hacen el análisis igual que en este ATS. Entonces, en ese caso, qué se debió de hacer en ese No, punto ahí? lo que ellos tienen que buscar, lo que ellos tienen que buscar, vamos a suponer un auditor interno, que es un auditor externo, o buscar un especialista que le haga una programación o la estructura realmente desde cero, esa evaluación para que ellos puedan realmente hacer lo que es una evaluación más concreta, porque realmente la evaluación que ellos están haciendo no está muy detallada de la manera que la compañera lo describió. Ese sería realmente el objetivo en sí. Sabemos nosotros que no puede haber, en este caso, no va a haber una multa, no va a haber un cierre de empresa, no va a haber dificultades, porque sabemos nosotros que República Dominicana no es un organismo que se encargue de eso. Profe, yo tengo una foto de ese ATS, pero no sé cómo se lo envío o qué para que usted lo... El grupo. Profe, una pregunta. ¿Usted va a enviar el formato de la TS hoy mismo para nosotros llenarlo? Hoy no, Sí, mañana. ok. Ese código ahí es Domingo Sánchez. Ya, está bien. Miren, por ejemplo, miren, esto es un JHA. Esto que nosotros estamos viendo aquí es un JHA. A mí mayormente no me gusta tanto hablar del JHA por los siguientes motivos. Es muy importante, claro, para las personas que van a trabajar en barrio, porque no en todas las empresas se implementa el JHA. El JHA al final es un permiso de trabajo colectivo, que también es una evaluación de riesgo a nivel de campo que se utiliza también. Pero el JHA es muy diferente al ATS. Primero que el ATS se hace diario. El JHA se puede hacer por un periodo de 15 días. En Bali se hace por un periodo de 15 días. Antes se hacía por un periodo por un periodo de un mes, pero se determinó que el periodo era muy extenso. Y entonces se está haciendo ahora por 15 días. La diferencia que existe es que si, por ejemplo, yo tengo un trabajo X, que tiene, vamos a suponer, 10 actividades. Tengo soldadura, tengo andamio, tengo removimiento de tierra, tengo izaje, tengo trabajo en caliente, y etcétera. Cada uno de esos trabajadores o de esos equipos que están haciendo sus actividades tiene que hacerme un ATS diferente por cada actividad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en el JHA se hace una evaluación en general por todas las actividades que nosotros tenemos en esa zona. Nosotros vamos a hacer un edificio. En el edificio tenemos diferentes tipos de actividades. Tenemos los que van a empañetar, los que van a pegar gloss, los de izaje, los de andamio. Cada uno de ellos me va a hacer un ATS diferente. Y cuando haga la evaluación, que el primer paso sería la evaluación del área, se supone que ellos van a evaluar solamente la zona donde ellos van a ejecutar su actividad, solamente.
Sin embargo, cuando yo hago aquí la inspección del área en el JHA, se hace en general, por el trabajo completo, o sea, por la zona completa, se hace en general y se coloca todos los pasos de todas las actividades que se van a ejecutar en ese trabajo. Eso sería la parte de la diferencia que hay en el JHA. Sin embargo, también tenemos aquí que cuando yo hablo del nivel de riesgo, que sería este, aquí, nivel de riesgo leve, acá, estoy hablando que aquí no se coloca el nivel de riesgo, por ejemplo, si es bajo, si es medio o alto, porque me baso a lo que dice la matriz de riesgo. Miren acá, que sería esta. Esta es la matriz de riesgo que vemos aquí. Y si usted se da cuenta, por ejemplo, yo tengo aquí el nivel de riesgo, por ejemplo, que sería un 5%, luego va subiendo de un 5 a 30, de un 30 a un 55, de un 55 a un 60 y de un 60 a un 100. Le voy a dar un ejemplo rápido. ¿Cuál sería? Si yo tengo, por ejemplo, 10 trabajadores o 5 trabajadores que me van a ejecutar un trabajo en un andamio a 20 metros de altura, en este caso, ese andamio no cumple con lo que dice el procedimiento, porque ese andamio es un andamio hecho en madera, el personal no es un personal competente, no utilizan el equipo de FP y etcétera. Ya ustedes pueden saber qué tipo de actividades que se va a ejecutar ahí. Lo primero es que tengo que irme aquí donde dice salud y seguridad, no a medio ambiente, porque medio ambiente es un procedimiento diferente. En salud y seguridad me voy y escojo esta fila que veo aquí. Pero lo primero que tengo que hacer es basarme a esta fila que veo aquí. Aquí me dice, ¿cuál es la probabilidad que yo tengo de que un accidente pueda suceder en esa actividad? Y yo dije, y le describí cuáles son las faltas que hay en esa actividad. Entonces yo puedo decir, existe un 5% de probabilidad de que un evento suceda, o puede existir de lo que es un 5 a un 30, o de un 30 a un 55, o de un 55 a un 90, o de un 90 a un 100% de probabilidad de que el evento pueda ocurrir. Entonces yo determino aquí que según lo que yo pude describir en base a la actividad que las personas van a ejecutar, yo puedo decir que puede pasar de un 55 a un 90% de probabilidad de que el evento pueda suceder. Entonces, ya yo escojo de un 30, de un 55 a un 90, que sería esta parte. Entonces, si usted se da cuenta, me voy a ir por esta fila. Esta es la fila que me toca a mí, vean. Esta es la fila. Mirenlo acá. Entonces, luego entonces, como le dije, me voy a salud y seguridad y voy y puedo implementar aquí. Ya yo tengo la probabilidad que es de un 55 a un 90, que sería esta. Pero luego me voy aquí a cuáles son las consecuencias que ese personal puede obtener si el evento ocurre. Puede haber simplemente lesiones leves, o puede haber casos de tratamiento médico, o puede haber tiempo perdido por lesiones o enfermedades, o puede haber víctimas mortales o incapacidad permanente, o puede haber varias muertes. ¿Cuáles son esas consecuencias? Entonces, yo puedo decir, en este caso, que yo puedo tener víctimas mortales donde puede haber fallecimiento del trabajador, porque mis trabajadores están ejecutando un trabajo a 20 metros de altura, donde no tienen un andamio certificado, que es un andamio hecho en madera, no tienen un arnés puesto, no tienen equipo de PP, no tienen experiencia. Entonces, puede haber víctimas mortales o incapacidad permanente. Entonces, yo dije que tengo un 55 a un 90 y yo dije que vamos a coger esta fila acá. Entonces, si usted se da cuenta, caímos en H4. Mírenlo acá. Lo hacemos en forma de una L. Mírenlo acá. Víctimas mortales, subimos aquí, porque tenemos de un 55 a 90 H4. Si yo hubiese cogido, por ejemplo, H2, es porque yo hubiese cogido, por ejemplo, varias muertes. Si yo hubiese cogido, por ejemplo, tiempo perdido por lesiones o enfermedades, hubiese caído en M10. Mírenlo acá. M10, acá. Si yo hubiese cogido, por ejemplo, de un 90 a un 100%, hubiese cogido, por ejemplo, tiempo perdido por lesiones o enfermedades, hubiese caído en H6. Mírenlo acá. Entonces, tenemos aquí H4. Entonces, si usted se da cuenta que aquí tenemos tres colores, de H1 a H9, el nivel de riesgo es alto. Entonces, mientras más bajito es el número en la matriz de riesgo, mayor es su probabilidad y mayor son sus consecuencias. Entonces, de H1 a H9,
el nivel de riesgo es alto y las consecuencias también. De M10, mírenlo acá, a M17, que sería esta acá, el nivel de riesgo es medio. Y de L18, mírenlo aquí, a L25, el nivel de riesgo es leve. Si usted se da cuenta, que fue la parte también que yo le indiqué a ustedes, miren, por ejemplo, yo tengo H9 y está en rojo, y aquí me dice que las consecuencias son bastante altas. ¿Por qué? Porque yo en H9 puedo tener varias muertes en H9, pero si usted se da cuenta, la probabilidad simplemente está en un 5%, que fue lo que yo le quise decir a usted ahorita. Yo puedo tener una probabilidad de que ese evento, vamos a suponer, suceda y que exista una probabilidad simplemente de un 5% de que pase, como lo tenemos aquí. Pero si en ese 5% ese evento puede suceder, yo puedo tener varias muertes de los trabajadores. ¿Y cuál sería, por ejemplo, esa situación de que yo tengo una sustancia peligrosa que es mortal para la salud, pero yo la tengo controlada? Y simplemente existe lo que es un 5% de probabilidad de que ese producto químico o esa sustancia peligrosa se reactive. Simplemente tengo un 5%, pero si pasa a suceder esa situación de que esa sustancia peligrosa que yo tengo se reactiva, es mortal para la persona y puedo tener intoxicaciones graves para las personas que están en esa zona. Por eso, yo puedo decir que si yo voy a hacer una evaluación, me puede dar H9, porque tengo la situación controlada, que existe simplemente un 5% de probabilidad, pero si llega a suceder, sus consecuencias son muy altas. Y así es que realmente nosotros podemos sacar lo que es la matriz de riesgo. Como le dije, tengo H4. Ahora bien, de H4, ¿cómo yo puedo llevarla, por ejemplo, a un nivel de riesgo mucho más bajo? Ya puede ser de un 5 a un 30% o de un 5%, y que sus consecuencias, que simplemente puede pasar lo que es una lesión leve o caso de tratamiento médico. ¿Cómo yo aplicaría esto? Sencillo, implementando las medidas de control. Implementando las medidas de control, entonces ahí en este caso yo puedo ir reduciendo las probabilidades y también ir reduciendo sus consecuencias. Como le dije, el día de mañana también le voy a enviar lo que es el link para que puedan también ver cómo sacar la matriz de riesgo otra vez, pero en este caso yo solo voy a hacer diferente porque lo voy a hacer. ¿Cómo sacar la matriz de riesgo que me puede dar, por ejemplo, un nivel de riesgo alto, por ejemplo, y cómo llevarlo a un nivel mucho más bajo, implementando las medidas de control? Y cómo también yo puedo tener, por ejemplo, un H8, vamos a suponer que su probabilidad es de un 5 a un 30%, que pase el evento, pero sus consecuencias es mucho más alta. ¿Qué tipo de actividad o a qué yo tengo que estar expuesto para que suceda este tipo de situación? Mañana yo le envío ese link con esos procedimientos para que ustedes puedan ver cómo sacar una matriz de riesgo. Recordar, en el AST no se saca la matriz de riesgo aquí, pero es bueno que ustedes se lo sepan porque así ustedes pueden implementar en el AST si el nivel de riesgo es medio, si es alto o es bajo. Como le dije, las numeraciones que ustedes tienen aquí del 1 al 25 se implementan en el JHA. Mírenlo acá, vean. Aquí le dio L23. Si usted se da cuenta, aquí tiene L25, que mientras más alto es el número, menos probabilidades yo tengo y menos son sus consecuencias. Entonces, miren acá, ahí le dio L25. Entonces, ese sería parte del procedimiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, profesor. Dígame. Sobre ese análisis de matriz, de la matriz, el link que usted va a mandar es para, o sea, usted lo va a ir explicando a sí mismo como usted lo estaba explicando, o simplemente va a mandar el documento No, yo para dije, que uno no, lo yo dije que estudie. te voy a enviar esa parte grabada de esa clase de cómo sacar el nivel de riesgo según la matriz de riesgo. Ok.
Eso es lo que quería saber. Porque usted explica muy bien, pero si mandó eso para que uno lo investigue. Usted sabe que a veces uno investigando en una plataforma te dice, te lo describe de una forma y en otra plataforma de otra manera, y eso es lo que hace como que le enreda un poco la mente a uno. Sí, entiendo, pero te voy a enviar esa parte ahí grabada también mañana con Dios mediante, y te voy a enviar la documentación también. Ok, muchas gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yaniel Castillo. Sí, Janiel, buenas noches. Profe, la pregunta es, ¿qué diferencia tiene el FRLA a lo que estábamos hablando del ATS? El FRLA no tiene ninguna diferencia, lo único es que el ATS se hace grupal y el FRLA se hace individual por cada persona. O sea, tú tienes 5 andamieros, los 5 andamieros le van a llegar un FRLA porque se hace individual. El AST se hace grupal, donde los 5 andamieros van a hacer el mismo ATS grupal. Se hace el mismo paso a paso. Los 4 pasos básicos que usted implementa en el AST se hacen en el FRLA también por igual. La diferencia que existe únicamente es que en una se hace grupal y en la otra se hace individual, pero se hacen los mismos pasos y en la misma evaluación. Dígame, ¿cómo es? Yo, Heidi, profe, que yo sé que se confunde. Yo, Heidi, dígame. Profe, para que por favor me envíe el PDF por WhatsApp, por el grupo, si puede. ¿Pero cuál PDF de todo? El que de lo que usted estaba hablando hoy, de la tesis sobre, de si usted tiene el de salud ocupacional para yo leerlo, por Sí, favor. yo le voy a enviar todo eso mañana. Ok, gracias. Dígame, ¿quién más? Abel Moreno. Sí, profe, también para que me lo envíe, porque tendré que salirme, profe. Voy para campo a rescatar un camión. No, pero Ya usted sabe. yo lo voy a enviar por el grupo. Para que me dé chance de poder salir, por favor. Lo voy a enviar por el grupo. Pues está bien, que tengan fuera y noche para todos y bendiciones. Vamos a ver, HP, dígame. ¿O dejó la mano levantada? No, profe, todo iba bien hasta que llegamos a la matriz, a la clasificación de matriz, porque está como un poco... No, escúcheme. Recordar que yo no le di una explicación realmente así tan concreta porque yo sé que la explicación fue un poquito rápida y ni siquiera le dije que quien tiene alguna duda porque le dije que mañana le voy a grabar la clase y se la voy a enviar paso por paso. Ah, ok, perdón, sí, porque no estaba entendiendo bien esa parte. Y el formulario que usted decía ahora mismo de la referencia de la diferencia, ¿cómo es que se llama? FRA. El FRLA, yo se lo voy a mandar mañana todo eso. Ok. Pero como le digo, el FRLA hace una documentación un poquito más pequeña que el ATS y le dije que el FRLA se hace individual por cada persona. Sin embargo, el ATS se hace grupal. Esa es la única diferencia que hay, pero se hace el mismo paso a paso. Los 4 pasos básicos que se hacen en el AST se hacen en el FRLA. Y es así, su letras son así, FRA. FRLA. FRLA. Son 4 letras. FRLA. Está bien, gracias. Escenarios de riesgo a nivel de campo. Eso está abreviado en inglés. Profe, si desea, yo puedo mandar una foto mañana de un FRLA que tengo aquí de Barrick. Yo tengo uno, profe, en un curso que yo hice, yo tengo eso, los dos, la matriz y eso. Déjame ver. Si lo pueden compartir, se lo agradeceríamos. Está bien, te voy a enviar una foto. Okay. También. Por el grupo, mi amor. Está bien, no hay problema. ¿Alguien tiene otra pregunta? Estamos un poquito pasados. Todo claro, profesor. Seguro. Seguro. Todo claro, profe. Buenas noches. Descanse. Mira, yo lo único que estoy viendo que aquí me hicieron quedar mal, porque aquí la gran mayoría no están como por seguir capacitándose a nivel de seguridad.
Le mandé el link del próximo curso y solamente veo que se han agregado como 8 personas solamente. ¿Qué es lo que pasa? Yo pensaba que ese grupo iba a estar full. Profe, ya estamos apretados para el 15. No, eso no acaba ya. Eso no es nada. Vamos a revisar el link, vamos a revisar ese link a ver qué es lo que. O usted mandó un link por WhatsApp, pero un link para agregarme al grupo. Pero yo le envié un link a ustedes correspondiente al próximo diplomado de experto en seguridad y salud en el trabajo, que dura 3 meses. Entonces, no se ha agregado nada y solamente van a pagar 4,000 pesitos por un diplomado que nosotros le ofrecemos en 16,000 pesos. Y eso es nada más a ustedes que yo lo voy a dar, porque sé que tienen la gran mayoría el anhelo de seguir capacitándose y yo sentarme aquí frente a esta silla. Eso a ustedes solamente. O sea, una persona que venga de que no, que fulano agregó a fulano, olvídese de eso, que va retirado del grupo. Solamente es a ustedes los que están recibiendo el diplomado ahora mismo. Solamente a ustedes, claro, lo que les interesa. Una persona que venga de otro lado y que no, que yo lo quiero recibir, never. Para que tengan una idea. Envíalo de nuevo, profe, envíalo de nuevo. Envíe de nuevo el link. 4,000 pesos van a pagar dividido en 2 cuotas de 2,000 pesos. Una el 15 y la otra el otro 15 de agosto. Pero eso es una ganga. Un diplomado que equivalente a 120 horas académicas, el doble de la que ustedes están haciendo ahora. Y van a ver módulos que realmente ustedes no lo van a ver aquí. Porque vamos a ver lo que es gestión ambiental, vamos a ver lo que es factores de riesgo psicosociales, vamos a ver lo que es el factor de riesgo económico. También vamos a hacer muchas evaluaciones, o sea, vamos a ver muchas diferencias. Dígame, Angelina. Profesor, hablando de módulo, ¿usted se acuerda que usted dijo que eran 1.500 pesos este módulo y que iban a agregar 500 para un módulo, pero no nos han preguntado en cuál, o sea, cuál vamos a coger? O sea, yo entiendo que uno debe de coger el que más uno aprendió. O sea, En este caso, excusa porque le interrumpa, yo le fui claro y le dije que ustedes eran quienes iban a elegir el módulo, la certificación que ustedes hicieran en base a los 10 módulos, o sea, a los 9, perdón. Ustedes son los que van a recibir y ustedes son los que encargados de, en este caso, decir, ok, me interesa X certificación. sí, claro. Entonces, mañana yo puedo escribir privado y decir la que me interesa. Claro, claro. Ok, gracias. Ok, profe. Otra pregunta al mismo ritmo de lo que ella pregunta. Aparte del diplomado, de la certificación del diplomado que vamos a recibir, ¿podemos decir de otra certificación en específico de los módulos que se dieron? Depende si usted la pagó. Claro. Pues claro que sí, usted la va a recibir. Usted lo tiene que escribir privado y decir cuál es la que le interesa. O sea que vamos a obtener 2 certificaciones. Exacto, como nosotros decimos. Ok. Te lo envié por el grupo a mi compañero ya la cosa. Wilman Sosa. Pero recordando que una vez el profe dijo que la persona, que era como una oportunidad, la persona que pagaran los 2,000 pesos el 15, recuerdo yo como ahora, iban a recibir los certificados. No sé si estoy equivocado, corrígeme, profe. Exacto, como nosotros decimos. Todo el que pagó los 2,000 pesos va a recibir la certificación. Exacto, va a recibir 3 certificaciones. Exacto, 3 son. Exacto, eso mismo. Los que pagaron sus 2,000 adelante. Entonces, dígame, José Jeffer López. Bueno, profesor, primeramente me siento muy agradecido con la institución por darnos este curso. Digo gratuito por el costo que vale el curso en sí. Y me siento más que complacido y creo que va a ser de mucha ayuda para muchos que no son de esta área como yo. Yo simplemente siempre he trabajado como operador de equipo pesado en varios proyectos.